Mira, en esta ocasión vamos a explicar cómo completar la ficha de resultados luego de haber realizado la práctica de recolección de gases. Nosotros tenemos esta ficha que se ha compartido por Educay, donde está la descripción de la actividad con los materiales, el procedimiento, y tenemos también aquí un ítem donde te piden completar los cálculos y resultados. Entonces nosotros vamos a trabajar en esta ocasión con un documento de Word o puede ser a mano también, donde vas a colocar el título, tu nombre, grado, sección, la fecha en que se realizó el trabajo y el procedimiento, ¿no? El procedimiento es realizar un esquema, ¿no? Mediante dibujos de cómo has realizado la práctica, ¿no? En primer lugar, has armado el equipo, ahí vas a dibujar, por ejemplo, la tapita con la manguera, ¿no? Que has construido el sistema. Luego, recuerda que esto se coloca una botella llena de agua en una tina, ¿no? Entonces ya ustedes en forma detallada van a explicar con dibujos cuál ha sido el procedimiento de la práctica, ¿no? Recuerden que se ha trabajado con una gaseosa, pero previamente esta gaseosa se ha dividido en dos o en tres partes, según el caso. Se le ha agregado azúcar, primero has medido el azúcar. No lo voy a detallar porque ustedes tienen que tener la capacidad de describir de forma detallada y completa todo lo que han hecho, ¿no? El pesar el azúcar, el agregar el azúcar a la botella, el girar la botella para que luego agitar y obtener el gas. Luego, este gas se mide el volumen, ¿no? Llenando la misma botella con agua y usando la probeta, ¿no? Entonces aquí hay un procedimiento que ustedes deben detallar. Luego, la segunda parte, vienen las observaciones, mínimo 5 observaciones que has observado durante la práctica. ¿Salió el gas? ¿No salió el gas? ¿Cómo me dice el volumen? Ustedes han trabajado, deben saber qué observaciones pueden completar. Y la parte más importante, que es los resultados, que es completar esta ficha que está aquí. Ya tenemos el esquema. Miren, jóvenes, señoritas, cuando nosotros trabajemos ya prácticas un poco más elaboradas, ya no te voy a dar esta plantilla. Esta plantilla ya tiene como que todo para ir solo colocando los datos. Esto es para que ustedes aprendan cómo es que se presentan los datos en forma ordenada, ¿no? Han trabajado con dos o tres temperaturas en grados Celsius, han medido la temperatura de la gaseosa. Por ejemplo, hay un grupo que vi que trabajó a 8 grados Celsius. El otro grupo trabajó a 20 grados Celsius y a 30 grados Celsius. Vamos a poner aquí. Y en a cada una de estas temperaturas le corresponde un volumen de gas, ¿no? Que está en mililitros, usando la probeta que está en mililitros, ¿no? Voy a poner volúmenes aleatorios, no tienen ninguna relación con la que ustedes han trabajado. Voy a poner aquí 270 mililitros. Aquí voy a poner 180 mililitros, 85, ¿ya? Y aquí vamos a poner 140. Esta es tu tabla de datos. Y con estos datos vamos a calcular la cantidad de moles. Recuerda que en química la cantidad de sustancias se mide en moles. Hay una ecuación, llamada la ecuación universal de los gases ideales, que nos permite calcular la cantidad de moles de un gas a partir de ciertos datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? La ecuación es la ecuación del pavo ratón. El año pasado, como estaba en segundo, hemos trabajado esta ecuación, pavo ratón. Como yo quiero la letra N, que es las moles, la presión por el volumen se va a dividir con la constante R y la temperatura. Pero hay que trabajar en sus respectivas unidades. La presión vamos a trabajarlo en milímetros de mercurio, el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. La temperatura siempre hay que trabajar en Kelvin por ser una escala absoluta. Y para pasar a Kelvin, estos grados Celsius, le vas a sumar 273. Entonces yo no voy a utilizar 8, yo voy a utilizar 8 más 273, 281. 20 más 273, 293. 30 más 273, 303.
Ahora, este volumen en mililitros, para pasarlo a litros, lo dividimos entre 1000. 0,27, 0,185, 0,140, 1,4. Ya está. Ahora, dentro del recipiente, cuando hemos recogido el gas, el gas ha jalado moléculas de agua. Entonces, la presión que está en el interior del recipiente de la botella es la presión del gas seco, del gas de la gaseosa, más la presión de vapor de agua. Entonces, vamos a suponer que estamos en Ica, a nivel del mar, la presión atmosférica vale 760 milímetros de mercurio, pero debo restarle la presión del gas, y esta presión de agua, perdón, depende de la temperatura. Entonces, vamos a ver aquí, en la parte inferior, yo he colocado la presión de vapor del agua a diferentes temperaturas. No he colocado el valor de 8, he puesto de 5 a 10. Entonces, vamos a trabajar con 9,2 a 8, ¿sí? Si no encuentras el valor de la temperatura que has trabajado, trabajas con un valor aproximado, ¿sí? Ya más adelante te enseñaría a tabular y ver la forma exacta, pero por ahora, el aproximado. Vamos a trabajar con 9,2. Entonces, a esta presión atmosférica, 760, le restamos 9,2, sería 751,8 milímetros de mercurio. El valor de R es una constante, 62,4. Lo mismo con estos valores. A 20 grados Celsius, la presión de vapor del agua es 17,5. Entonces, a 760 le restamos 17,5. 760. Tú ya colocas el valor, ¿no? Igual a 30. Buscamos el valor de 30 y aquí colocamos el valor. Como ya tengo la temperatura, el volumen, la presión y la constante R, reemplazo. Ya despejé las moles. En el primer caso, por ejemplo, aquí en este experimento 1 sería la presión 751,8 por el volumen 0,27 entre R 62,4 por la temperatura 280. Este resultado se coloca aquí. Voy a poner un valor aleatorio, cualquiera. Ya está. Lo mismo voy a hacer en el caso 2 y en el caso 3. Hay algunos estudiantes que han hecho 2 veces el experimento, hay algunos que han hecho 3, va a depender de cuántos valores tienes. Mínimo sería 3, lo ideal es 3. Ya está. Voy a reemplazar los valores, moles 1, el experimento 2 y el experimento 3. Esta es la parte más interesante. Estos valores la voy a pasar a la última parte en esta tablita. Voy a colocar las temperaturas en Kelvin, que están aquí en el cuadro anterior, 281, 293, 303, acá está, miren. Acá vamos a colocar las temperaturas, ¿no? En Kelvin, 281, 293 y 303. Y aquí vamos a colocar las moles que hemos hallado, ¿no? Que están en el cuadrito anterior. Acá está. 0,0015, 0,0008 y aquí 0,0005, por ejemplo. Estoy colocando valores al azar. ¿Dónde voy a obtener esta gráfica que me está pidiendo la parte D? Jóvenes, la idea de trabajar datos en el laboratorio es tener varios registros, varias pruebas, y con estas pruebas hacer un ajuste de curva. ¿Qué es eso, profesor? Crear una ecuación, ¿ya? Que pase por estos puntos, hallar esa ecuación, de tal manera que yo obtenga una ecuación, una función de las moles y la temperatura, por si yo quisiera hallar las moles a otra temperatura que no he trabajado en el experimento, lo pueda calcular directamente reemplazando en la ecuación. ¿Cómo se hace eso? En mi época lo hacíamos manualmente y era bien tedioso porque ves que se trabaja con números decimales.
era bien tedioso, pero ahora existe esto de aquí, el Excel, ¿no? Entonces aquí voy a agarrar y voy a colocar las temperaturas y las moles. A ver si recuerdo, 0.0015, 0.0008, 0.0006, ¿correcto? Ojo, cuando coloquen los datos en Excel, pónganle puntos, ¿sí? Puntos, decimales con puntos. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar estos 6 datos, voy a la opción insertar, voy a gráficos recomendados y por defecto me va a salir la dispersión. Ven aquí, la dispersión. Estos 3 puntos son los puntos que yo acabo de colocar. El eje X es para la temperatura, el eje Y es para las moles y le voy a dar a aceptar. Automáticamente me sale aquí la gráfica. Puedo hacer doble clic y cambiarle el título, ¿no? Aquí, ya está. Puedo ponerle título, un título al eje X, un título al eje Y. Puedo cambiar los colores, el formato, y eso depende de ustedes cómo lo trabajen. Lo que yo necesito es que ustedes aquí, una vez que obtengan la gráfica, seleccionas el gráfico, haces un clic aquí en este espacio, le das al botón más, y te vas al último, al último, al último de las opciones, línea de tendencia, ¿ves? Y me sale una línea punteada. Por defecto es una línea lineal, ¿no? De grado 1. Pero esta línea lineal, valga la redundancia, no pasa por los puntos que yo he trabajado en mi experimento. Entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a la opción aquí, para desglosar otros tipos de línea de tendencia. Vamos a la opción más opciones y aquí va a seleccionar usted la opción polinómica. ¿Por qué polinómica? Porque si yo, mira, empiezo a mover y seleccionar otra función, no logro, ¿eh? No logro. Pero si yo selecciono la polinómica, ¿ven? La línea que está arriba es la línea inicial, ¿ya? La acabo de borrar, ¿sí? Pero esta línea, que es la línea polinómica, sí pasa por los 3 puntos, ¿no? Sí pasa por los 3 puntos. Entonces, tú debes seleccionar aquí la opción polinómica, ¿ya? Polinómica. Y para que aparezca la gráfica de esta función polinómica, bajo aquí con la barrita y pongo presentar ecuación en el gráfico. Le hago clic, cierro este menú y lo puedo mover, mírame. Y esta es la ecuación que te está pidiendo el problema o la línea de resultados. Te dije que X era la temperatura, ¿cierto? Quiere decir, por ejemplo, supongamos que ahí me pide, a ver, ¿cuánto será la cantidad de moles a 400 Kelvin? En lugar de X coloco 400, efectúo la operación y el valor de Y me daría las moles. Es decir, con esta ecuación yo puedo hallar la cantidad de moles para cualquier temperatura. Ese es el objetivo de usar esta gráfica. Ya te he dicho, puedes editar aquí el título, puedes hacerlo más bonito y más presentable esta gráfica. ¿Qué es lo que yo te pido? Que me selecciones esta gráfica, lo copies y lo presentes en tu informe, ¿no? Aquí está. Lo presentes en tu informe, le tomas una capturita, aquí está, ¿ves? Y aquí abajito esta ecuación, lo puedes volver a escribir aquí. Y eso sería todo, ¿sí? Es una forma muy interesante de trabajar, es muy práctico y es básicamente para que ustedes entiendan que una vez que yo realice un experimento, se pueden crear modelos que me ayuden a mí a determinar diferentes valores, ya no de manera experimental, sino a partir de una ecuación de una gráfica. Eso sería todo. Gracias por su atención. Que tengan un lindo día.